Hola, bueno, pues esta es la tercera parte que vamos a revisar sobre Photoshop y el retoque fotográfico. En este caso, lo que vamos a hacer es la corrección o el retoque de tres imágenes con diferente situación para que ustedes vayan viendo en más o menos qué situación pueden estar sus propias fotos y las puedan retocar y corregir adecuadamente. Ok, la primera imagen que tenemos aquí es una imagen bastante neutral, ¿no? Y esta primera imagen no tiene demasiados problemas técnicos, solo algunos. Y lo que vamos a hacer es enderezarla y acomodar un poco la luz. ¿Cómo saber primero si nuestra imagen tiene problemas? Primero comenzamos, como siempre, con la composición. ¿Cuál es la composición de mi imagen y qué es lo que voy a arreglar en ella? En este caso, como puedo ver, mi imagen tiene una fuga. Ustedes ven aquí estas líneas que aparecen del fondo en el que está, del fondo de la imagen. Estas líneas están en diagonal, lo que me dice es que tiene una fuga. Y yo, siendo como muy quisquillosa en este tipo de trabajo, quisiera corregirla por alguna situación en particular. Y entonces lo primero que voy a hacer al revisar mi imagen es ver los problemas de composición y arreglarlos. Como casi siempre les digo, la imagen depende mucho de la posición del cuerpo, de la posición en la que la veamos, por lo cual es importante que esté bien equilibrada, que estén equilibradas, verticales, horizontales, si es que existen dentro de la imagen, y si no, que la composición esté bien hecha. En este caso yo lo que quiero que ustedes vean es, de nuevo, recordar el ejercicio en el que vimos cómo transformar la imagen y cómo sesgarla y distorsionarla para poder arreglar esta. Y entonces tengo mi imagen, voy a las herramientas de mi cuadro seleccionador, que son las herramientas de la izquierda, ya lo habíamos visto. Selecciono toda mi imagen y luego le doy control T para que me aparezcan las esquinas, estos pequeños cuadritos en la esquina donde me dice que ya puedo transformar mi imagen, o me voy a edición, transformación libre o transformar. Y aquí en transformar le digo que la quiero, en este caso, hacer un trabajo de perspectiva o sesgar. Como este es un trabajo de perspectiva, no es que haya tomado la imagen precisamente chueca, no por lo que voy a revisar hasta ahora, sino es la perspectiva por la que fue tomada, por eso se están fugando esas líneas. Primero voy a hacer ese trabajo de perspectiva. ¿Cómo saber hasta dónde? Hasta dónde sí y hasta dónde no. Como ya habíamos visto, podemos correr unas líneas que nos funcionan como margen para saber hasta dónde nuestras líneas de composición están en el punto adecuado o el punto al que yo las quisiera llevar. Y en este caso pongo mis verticales, quiero que mis verticales estén aquí, tal vez después las modifique un poco, por lo pronto quiero que estén aquí y mis horizontales acá. Ok, selecciono mi imagen, le digo transformar, ya salieron de nuevo estos cuadritos en las esquinas, y ahora con el clic derecho en el mouse, clic derecho del mouse, le digo que voy a hacer una selección de perspectiva, una transformación de perspectiva. Entonces comienzo a expandir las orillas para que la perspectiva se vaya arreglando. Si ustedes ven la diferencia, cuando transformo perspectiva, de ambos lados de la imagen se jalan las líneas.
cuando las sesgo, únicamente se jalan de un solo lado. Ok, y aquí veo que más o menos esta línea del fondo ya está paralela al margen que puse acá. Y ahora le doy Enter y me ha transformado la perspectiva de mi imagen. Y ahora veo que quiero corregir también un poco las líneas, un poco las horizontales, porque la horizontal del lado izquierdo está más baja que la del lado derecho. De nuevo Control T para transformarla y ahora le digo sesgar. Y ahora todo lo que voy a hacer es subir un poco la parte izquierda hasta igualarla con las líneas del lado derecho. Allí se encuentran. Enter. Y ahora para deshacerme del cuadro seleccionador doy Control D y me deshago de ellas. Y así arreglé mi imagen. Esto nosotros ya lo habíamos trabajado. Ahora lo que quiero que veamos una vez más es cómo sucede el asunto de las capas, la corrección de luz y de iluminación y sobre la historia. Yo ya les había explicado que existía este elemento en Photoshop que es la historia. Aquí yo puedo ver hasta 20 de los últimos pasos que he realizado dentro de mi imagen. Y puedo regresar a la primera, como en este caso. Aquí veo cómo abrí mi imagen y aquí veo cómo se encuentra después de la transformación que le he hecho. Así se abrió y así la transformé. Mi imagen tenía un problema de fuga y de perspectiva y ahora mi imagen está equilibrada. Está mucho más plana la fuga. Y aquí voy viendo cada uno de los pasos que he realizado, cómo he movido cada una de las guías, cómo hice cada transformación y de nuevo me voy a mi último paso. Ok, ahora le vamos a hacer una variación de luz muy rápida. Este símbolo que está acá nos despliega la ventana de capas. También ya les había explicado cuán importantes son las capas para el trabajo fotográfico, que son como una especie de hojas traslúcidas, como si fueran poniendo hojas de papel albanene una encima de otra y fueran trabajando una encima de otra que les permite ver la última. Así es como funciona Photoshop y luego cada vez que ustedes quieren quitar una capa pueden hacerlo sin necesidad de que toda la imagen se vuelva a trabajar. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es generar aquí una serie de capas en las cuales podemos corregir la imagen. Primero, ¿cómo sé si mi imagen tiene problemas? ¿Cuáles son los problemas que tiene mi imagen? Nos vamos a la ventana de histograma. Y el histograma es esta barra, también ya lo había explicado, esta gráfica en la que nos dice cuáles son las condiciones de luz en las que se encuentra esta imagen. Y nos dice que el lado derecho son los blancos absolutos, el lado izquierdo son los negros absolutos, el centro son los grises. Muy bien. Lo que nos está diciendo el modo en el que interpretamos el histograma de esta imagen es que la mayor parte de los tonos se encuentran en los grises, tendiendo hacia los negros y casi no tiene tonos blancos. Nosotros vamos a recuperar tonos blancos porque no tiene ningún blanco absoluto. Y recuerden que lo que a nosotros nos interesa es recuperar una gama lo más amplia posible sin que se transforme demasiado nuestra imagen, sin que pierda demasiada calidad. Queremos lograr una gama bastante amplia de claros y oscuros. Ok, entonces vamos con nuestra primera transformación rápida, nuestro primer retoque de iluminación.
Y entonces me voy a la ventana de ajustes, que es este simbolito, que es un círculo partido en dos, en blanco y negro. Y en la ventana de ajustes busco el menú niveles. En el menú niveles justo se ven las gráficas de nuestro histograma. Y lo primero que voy a hacer, obviamente, es actualizarlo. Y luego lo que voy a hacer es llevar, como en este caso me dice que el problema de mi imagen es que casi no tiene blancos y no tiene blancos absolutos, lo que voy a hacer es llevar el punto blanco hacia donde comienza la información de mi imagen. Es todo lo que voy a hacer, recuperar blancos. Y ahora ustedes pueden ver cómo se recuperaron algunos tonos, se recuperaron estos blancos, otros blancos, ya hay en algunos puntos blancos absolutos, pero son blancos absolutos únicamente de los destellos de luz y son muy breves. Casi todos mis blancos aún mantienen detalle. Y mis negros, como en este caso el de la cámara fotográfica, que aquí se visualiza, también tiene detalle. Y ahora me voy a mis capas. Como ustedes pueden ver, la corrección que yo acabo de hacer se guardó en esta capa. Si yo no quisiera ver esa corrección, le quito el ojo para que no se vea y así es como estaba, y le pongo el ojillo para que se vea la corrección que acabo de hacer en esa capa. Y ahora me voy a mi historia otra vez. Y ahora puedo ver cómo estaba mi imagen inicial y cómo está mi imagen actualmente. Esta es una corrección muy sencilla de iluminación. La idea aquí fue nada más mover los claros y mover claros y oscuros, que es para lo que nos sirve este medidor de niveles, hacia donde hubiera información, hacia donde le hacía falta la información. Tienen que ser muy cuidadosos porque hay ocasiones en que nos pasamos. O sea, si yo me paso un poquito más, van a comenzar a ver blancos, demasiado quemados. Por eso tengo que ser muy cuidadosa con la cantidad de puntos que muevo mis blancos, para que no se pase demasiado. Recuerden, este trabajo de retoque fotográfico es un trabajo muy delicado y es un trabajo que requiere de precisión. En cuanto el retoque comienza a verse dentro de la imagen, que ya puedan ver que hay algunos tonos que están saltados o están muy saturados, es porque nos hemos pasado, es porque ya estamos de otro lado. Este es el retoque muy elemental sobre lo que ya habíamos visto. Y ahora vamos a revisar otras dos imágenes que tienen otros dos problemas de luz con un retoque diferente hasta que logremos hacer un ejercicio completo o una imagen con un retoque bastante severo en la que podamos recuperarla.